Dios les bendiga, queridos hermanos, la paz de Dios esté con ustedes nuevamente con otro video instructivo que tiene que ver con plantación de iglesias, y esta vez nos toca grupos pequeños saludables a través de estudios bíblicos en casas. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de grupos pequeños, y vamos a empezar hablando acerca de los fundamentos de un grupo pequeño, ¿ok? De bases que hace que por qué trabajamos con grupos pequeños. Es una de las estrategias más usadas para el crecimiento multiplicador de las iglesias. Y hay muchas maneras para que usted pueda utilizar los grupos pequeños. Pero hoy vamos a hablar más enfocado acerca de estudios bíblicos en casa. Pero primero hablemos de los fundamentos acerca de los grupos pequeños. Primero hay una base bíblica. ¿Okay? En Marcos 13:14 y en Mateo 28:19 habla acerca que Jesús formó un grupo de hombres, ¿okay? un discípulos, ¿para qué? Para predicarles a ellos y formar ese grupo pequeño, ¿okay? Era un grupo pequeño de 12 personas para discipularlos. Formó un grupo de 12 personas para discipularlos. Enseñó, ejemplificó con su vida conocimientos, actitudes, comportamientos espirituales. Es más fácil ejemplificar eso en un grupo pequeño que en una congregación grande. Modeló el grupo pequeño como expresión del reino de Dios. ¿Okay? Y él puso dos ejemplos. En Lucas 13:18 al 19 habla acerca de una semilla de mostaza, y también en Lucas 13:20-21 habla acerca de la levadura, que la mostaza, dice, es la semilla más pequeña, pero con el tiempo se convierte en el arbusto más grande, y un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que todo empezamos de pequeño, empezamos con un grupo pequeño. Y recuerde que aquí estamos hablando acerca de plantación de iglesias, pero también usted lo puede aplicar a su iglesia para reproducirse y crecer. La iglesia primitiva se reunía en casas. Romanos 16:5 nos habla de eso, Colosenses 4:5. Entonces, la iglesia en el principio sé que se reunía en casas, no en templos, no había templos. Y fue el tiempo donde más creció la iglesia, en las casas. Hablemos entonces de la segunda base o segundo fundamento. Ya hablamos del fundamento bíblico, hablamos del fundamento teológico. ¿Okay? La comunidad perfecta es el amor, comunidad y unidad. Eso está ¿a dónde? ¿Dónde se puede hacer eso? En un grupo pequeño. ¿Okay? Todo tenemos que hacerlo. El cristiano está hecho, mejor dicho, a la imagen de Dios, para vivir en comunidad. Es la misión de Dios restaurar las cosas en Cristo Jesús. Génesis 1:2, Isaías 65, Colosenses 1 hablan de eso. Disculpen que solo les dé las citas bíblicas, porque no por el tiempo del video para mandarles. Pero recuerden eso, base teológica. ¿Okay? En un grupo pequeño debe haber el amor, comunidad y unidad. En el grupo pequeño es donde ejemplificamos o modelamos a un cristiano, un hijo de Dios, y restauramos las cosas que fueron desechas, digámoslo así, y restauramos las cosas en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Muy bien. Hay tres dimensiones de la iglesia, hablando de una base teológica o un fundamento teológico. La iglesia universal es la iglesia en el mundo. Todo aquel que ha aceptado a Cristo está hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Pero también ha recibido a Cristo como su único Salvador. La iglesia local es la iglesia donde se reúne un grupo de personas en un lugar, templo llamado así. ¿Okay? Y está la iglesia de grupos pequeños, que cada casa donde se reúne, sea como tú le llamas, grupo pequeño, células, casa de paz, como quieras llamarle, es una pequeña iglesia, pero que está conectada a la iglesia local, y esta a su vez está conectada a la iglesia universal, a la iglesia en todo el mundo. La base histórica, volvemos a lo mismo, a la iglesia del primer siglo, o el fundamento histórico. La iglesia del primer siglo se reunía en casas.
en casa se reunían. ¿Okay? Los monjes irlandeses formaban grupos de 12, ¿okay? Y evangelizaban toda Europa. Así empezó este movimiento en el siglo XII. ¿Okay? Los hugonotes, quienes eran creyentes franceses que fueron perseguidos por toda Europa también, pero ellos se reunían en casas. Los invisibles de China y de la URSS, o la Rusia, podríamos decir, donde no hay templos, ellos no tienen derecho a un templo, la mayoría de estas personas cristianas en estos países se reúnen en casas, ahí se reúnen, no hay un templo. Entonces, ves que a través de la historia, ¿okay? Siempre la iglesia ha crecido en casas, mi querido hermano y hermana. Ya hablamos acerca del fundamento bíblico, fundamento teológico y fundamento histórico en términos generales. Recuerda que este solo es un video instructivo para que hagas el taller de grupos pequeños, ¿ok? La idea es solo darte, este video es para motivarte para que lo puedas hacer. Está en la práctica, ¿ok? Digamos nuestra base práctica. Los grupos pequeños son la entrada a la iglesia. Tú traes personas a los grupos pequeños y es la entrada a la iglesia, si tú estás queriendo traer gente. Lo segundo es la entrada a la nueva iglesia, porque tú puedes empezar la iglesia con un grupo pequeño saludable. Se evangeliza y se discipula mejor a través de un grupo pequeño. Tú capacitas y entrenas a personas, siendo un pastor, para que ellos vayan a un lugar y ahí levanten un grupo pequeño saludable para evangelizar y discipular. No necesariamente tienes que traerlos al templo. Hay un mejor cuidado personal. Si eres una iglesia o eres pastor de una iglesia que está creciendo, es más fácil evangelizar y tratar a las personas en grupos pequeños que en un grupo grande. Por eso es necesario tener grupos pequeños. Y para plantar, igual. Tú puedes, como plantador, puedes tener varios grupos de 3 a 4, ¿okay? Y ir formando de ahí líderes para que ellos se encarguen de esos grupos y estos a su vez se multipliquen. Ya vamos a hablar de esa forma multiplicadora. Acelera el crecimiento. Por mi experiencia, es una de las estrategias que más rápido crecimiento tú puedes tener. Y desarrollamos líderes. Al tener varios grupos, ¿okay? Que tiene un líder y que tiene un asistente, podríamos decir, ¿okay? Este líder está al mismo tiempo entrenando a ese asistente para que en su momento él vaya y plante en otro lugar un nuevo grupo pequeño, ¿okay? Esa es la idea, esa es la intención. Entonces hemos visto 4 fundamentos: una base bíblica, una base teológica, una base histórica y una base práctica. En el material de grupos pequeños da más explicado lo que te acabo de enseñar. Seguiremos con otro video instructivo para hablarte acerca de los grupos pequeños. Dios te bendiga.